Capítulo 64. Mira. Unos ojos azules miraban a Mira a través del cristal opaco de su espejo. El constante goteo de agua llenaba el pequeño baño mientras apoyaba las manos en el borde de la porcelana. Se secó la cara pálida con una toalla de mano y luego cogió el pincel. Mira se la pasó por el enredo matutino de su cabello rubio. Su mano, normalmente ligera y precisa, era pesada y descoordinada en sus trazos. Mañanas como esas se sentían más como un sueño que como una realidad. Una neblina de agotamiento se cernía sobre Mira, apagando cualquier energía que pudiera poner en su paso. Todo lo que quedó a su paso fue una sensación silenciosa y descontenta de ansiedad. La sensación nunca se alejaba demasiado. Era su compañero constante, prohibiéndole relajarse jamás. Solo leer los libros o ayudar a sus vecinos podía tranquilizarla. Había una calma que venía con resolver un problema, un consuelo en hacer algo tangible. Era la única forma de hacer que la pérdida de sus padres significara algo, continuando el trabajo de su madre como sanadora y los sueños de su padre de un pueblo más seguro, podía honrar su memoria. Podría vivir la vida que le enseñaron a valorar, si tan solo la aplastante y sin nombre preocupación no la oprimiera en cada segundo ocioso. Era un círculo vicioso entre dar lo mejor de sí misma y no sentirse nunca lo suficientemente bien. Siempre había medicina mejor y nueva que proporcionar, pero nunca los medios para conseguirla. Siempre existía un régimen físico más moderno y probado para restaurar la movilidad en extremidades dañadas, pero nunca el acceso a ese conocimiento. Todo lo que hiciera siempre quedaría un paso por detrás del resto del mundo, y sus vecinos y amigos sufrirían por ello. Mira suspiró y cerró los ojos, dejando el cepillo sobre la mesa. Respiró hondo, esperando que eso borrara los pensamientos negativos. Todavía quedaba mucho por hacer hoy. Podría regodearse en la autocompasión cuando terminara el día. Mira se echó un vistazo de arriba abajo. Su blusa blanca arrugada era tan suave como podía ser. Su falda parecía limpia y presentable, a pesar de las costuras deshilachadas. La faja roja alrededor de su cintura añadía un toque de color y, con suerte, desviaba la atención de las ojeras bajo sus ojos. Se sonrió a sí misma en el espejo. No es la sonrisa más convincente, pero serviría. Sus ojos azules conservaban suficiente brillo, y sus mejillas se sonrojaron con un leve rubor gracias al aire fresco de la mañana. Salió del pequeño baño. Por costumbre, se dirigió hacia la puerta de su dormitorio a la izquierda y la cerró. Luego, alcanzó la puerta de la derecha, que daba al dormitorio de sus difuntos padres, que Mira había convertido en un ampliado trastero. La perilla ofrecía resistencia. Sigue bien cerrado. Mira soltó el pomo y se dirigió descalzos a la sala principal. La casa de Mira se abría a la izquierda, donde el espacio funcionaba como su salón, comedor y cocina en uno. Encimeras y armarios cubrían las paredes, y el fregadero y la estufa ocupaban el lado izquierdo de la pared, mientras que la mesa redonda y de tamaño humilde ocupaba el centro frente a la chimenea apagada. Un pequeño sofá estaba frente a las encimeras y armarios. Todo el lado derecho de la sala había sido comprimido en una clínica. Lo había ajustado desde que sustituyó a su madre. A un lado de la puerta principal estaba su sala de espera, con un sofá viejo y maltrecho, algunas sillas acolchadas y un par de camas de madera. El lado opuesto de la sala de espera hacía de despacho de Mira, lleno de libros, historiales de pacientes y su reserva de suministros médicos. El punto focal de la clínica era la mesa de operaciones improvisada, formada por dos mesas más pequeñas y coronada por un colchón fino, forrado de plástico y desinfectado regularmente. Mira rebuscó en sus estanterías, encontrando un pequeño bollo de masa madre. Sus dientes se clavaron en la corteza, platos y utensilios olvidados por la mañana. Su madre se lo pasaría en grande si pudiera verla ahora. ¿Dónde estaban las verduras? ¿La carne? Mira necesitaba el estómago lleno para afrontar el día. Una punzada de nostalgia la invadió. Mira dedicó una mirada fugaz a las sillas vacías junto a la mesa del comedor. Su madre se despertaba la más temprano para poner la mesa. Pan fresco del mercado, las tortillas más grandes imaginables, rellenas de salchichas, queso, tomates y más. El trabajo de padre sería cantar las alabanzas de su esposa durante 5 minutos seguidos hasta que Mira frunció la nariz ante su afecto. Lo único que su padre había amado más que a su familia era la comida de su esposa. De niña, Mira a menudo se preguntaba si se había casado con madre por la comida y no por amor. Tenía la sensación de que madre también sospechaba. No es que madre se quejara, pues chillaba de alegría cada vez que padre la abrazaba, dándole vueltas y agradeciéndole la comida. Mira fingía vomitar y salía corriendo,
solo para que el padre la persiguiera poco después, ya fuera recogiendo a Mira en brazos o haciéndole cosquillas hasta que no podía respirar. Todo cambió cuando se emitió el debate sobre la Gran Rumanía en la radio, y hombres en condiciones de vida fueron sacados de sus hogares para luchar por los territorios del país. Padre regresó de la guerra como un hombre reservado y conmocionado, pesando casi la mitad de su peso. Incontables cicatrices cruzaban su cuerpo, un mapa de todo el dolor y sufrimiento que había soportado. Se había negado a contarles a sus hijas los detalles sangrientos, y Mira era demasiado joven para entender la gravedad de todo aquello, pero madre quedó destrozada. Debieron de pasar meses antes de que aprendiera a reír y a sonreír de nuevo, y aún más antes de bailar con su esposa en la cocina, o jugar con su hija en la nieve. Pero independientemente del tiempo que tardara en volver con ellos, e incluso cuando le costaba formar palabras y hablar con su familia, nunca hubo duda del amor que sentía por ellos. Había afectado mucho a madre. Cada vez que padre se estremecía por el viento aullante, o se estremecía al oír los disparos lejanos de los cazadores, madre estaba ahí para él. Nunca dejó de cogerle la mano, ni de besarle la mejilla marcada por cicatrices, y de asegurarle que se había acabado y que estaba a salvo. Si Mira hubiera sabido que se avecinaban días aún más oscuros, los habría atesorado aún más. Especialmente, un apresurado de pasos en la puerta principal sacó a Mira de sus pensamientos. Su mirada se alzó de golpe del pan medio comido en su mano. El golpe de los pasos dio paso a un fuerte golpe contra la puerta, la madera tensándose al impactar. Antes de que pudiera llamar, una voz más allá de la puerta gritó: «Mira, necesitamos ayuda». Un gruñido de esfuerzo desde detrás de la puerta, y el hombre siguió que es Boris. Mira se apresuró a encontrarse con su amiga. Al abrir la puerta, Mira se preparó para lo peor. Dos cuerpos casi chocaron contra ella cuando la puerta se abrió de golpe. Fue Boris quien se sostuvo antes de caer. Su pelo oscuro estaba más despeinado de lo habitual, y sus mejillas y nariz estaban rosadas por la exposición al viento helado. La gran y imponente figura de Boris encorvada, jadeando, incluso mientras sostenía a un hombre flácido por el abdomen. La mayoría de las veces, cualquier aldeano que pasara podía contar con Boris para cargar mercancía y tomar un chupito de vodka. Pero incluso Boris se vio desafiado por soportar el peso de este hombre misterioso. Su cabeza bajaba, inhalando aire audiblemente entre dientes apretados, impidiendo que Mira pudiera ver el rostro del hombre. Era de una estatura similar a la de Boris, alto y fuerte, pero no tan ancho e imponente como el cazador ruso. Tenía el pelo corto y rubio sucio, que parecía estar enmarañado por una pequeña cantidad de sangre seca. Suciedad y sangre manchaban su grueso abrigo de lana, la tela de las mangas destrozada junto con sus pantalones, revelando la gravedad de sus heridas. Las vendas sucias y apresuradas se habían descolorido en un rojo fangoso alrededor de su antebrazo izquierdo y la pantorrilla derecha, y le faltaba una bota. Mira no perdió tiempo, tomó el otro brazo del hombre y se lo pasó sobre los hombros. Boris se enderezó mientras el peso se extendía entre ellos. Ya un poco sin aliento bajo la gran figura del hombre, Mira dijo: «Ayúdame a subirlo a la mesa». Los dos apresuraron al hombre hacia la mesa, levantándolo con cuidado. Le costó mucha fuerza a Mira, junto con muchas maldiciones del hombre, antes de que finalmente lo levantaran sobre la superficie esterilizada. Mira miró bien por primera vez el rostro del hombre. Sus rasgos eran marcados, una nariz fina y fuerte, y ojos gris profundo. Una gruesa barba de varios días se erizó formando una barba impresionante y abundante. Su cabello rubio, a pesar del corte corto y ordenado, parecía abundante y voluminoso, peinado hacia atrás. Lo único que agriaba su atractivo rostro era la mueca que llevaba, que Mira intentó corregir de inmediato. «Quita el abrigo», ordenó Mira, y Boris accedió. Ayudó al hombre a sentarse erguido para liberar el abrigo. Mira se acercó a su pierna y apartó suavemente la tela de su pantalón rota para permitir una mejor vista de la herida. Las vendas estaban cubiertas de sangre y la piel se había empalidecido considerablemente, pero no podía ver la magnitud total del daño. Mira recuperó su bolsa de cuero con herramientas de la mesa cercana mientras Boris finalmente liberaba al hombre de su abrigo. Volvió a tumbarse boca arriba y apretar los dientes cuando Mira volvió a la mesa. Boris estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, con sus grandes manos apretadas sobre los hombros del hombre en señal de apoyo y listo para sujetarle, si era necesario. Mientras Mira cogía un par de tijeras quirúrgicas para poner el vendaje, finalmente preguntó: «¿Qué ha pasado?». «Níquele aquí subestimó a nuestra presa», dijo Boris. El nombre me sonaba familiar.
A pesar de ser uno de los pueblos más grandes de este valle, seguía siendo un lugar pequeño, ya que era fácil familiarizarse, incluso de pasada, con todos los habitantes de alrededor. Según recuerda Mira, Níquele vivía al otro lado del pueblo, se mantenía al margen y había trabajado en la fábrica Heisenberg en su juventud. Cambió su llave inglesa por un rifle y se unió a los otros cazadores algún tiempo después de la guerra. Puede que le viera en los mercados de vez en cuando, pero rara vez había interactuado directamente con él hasta ese momento, ni siquiera en asuntos médicos. El hombre Níquele abrió los ojos para fulminar con la mirada a Boris. Mientras cortaban las vendas, soltó un suspiro bajo, sonando alivio. Su molestia, y un toque de vergüenza, ahora tenía espacio para formarse en su rostro. No te quedaste dormido a ciegas. Eso fue lo que pasó. Mira no tuvo tiempo de fijarse en la sonrisa tímida de Boris, estaba ocupada estudiando la herida expuesta, ahora que las vendas se habían deshecho. Las marcas enfadadas y afiladas en la pierna de Níquele indicaban una mordida. El tamaño relativamente pequeño de la herida y el hecho de que tuviera la pierna llevó a Mira a creer que el culpable no era más grande que un lobo. Si un oso hubiera encontrado a los cazadores dormidos, este habría sido un encuentro completamente distinto. La venda había evitado que la pérdida de sangre alcanzara niveles críticos y probablemente salvó las extremidades de Níquele. Deberías haber visto el tamaño del bastardo, gruñó Níquele. La zorra, corrigió Boris. Va. Níquele hizo un gesto con la mano buena en señal de despido. Tenemos suerte de haber sobrevivido. Mira negó con la cabeza, haciendo el procedimiento de desinfectar ambas heridas, ganándose otro gruñido de dolor de Níquele. Cuanto más miraba la carne ensangrentada del hombre, menos alarmada estaba. Estaba claro que el animal había sido repelido y retirado de su brazo y pierna en poco tiempo. A pesar de la necesidad de suturas, las heridas no eran graves. No había tendón seccionados, ni daños musculares masivos, nada que el descanso y los analgésicos no pudieran solucionar. Con las heridas desinfectadas y la hemorragia considerablemente ralentizada, Mira indicó entonces a Boris, mantén presión en su pierna, y luego cruzó la mirada con Níquele, ¿puedes presionar el brazo? Níquele sostuvo su mirada un instante antes de asentir, carraspear y responder, sí, señora. Mira frunció el ceño, cogió la mano del hombre y la colocó sobre la venda fresca de su brazo. Llámame Mira. Boris contuvo una risa mientras Mira preparaba una bolsa de suero para la terapia intravenosa. Coser a Níquele llevaría un tiempo, pero podría ponerle la vía en cuestión de segundos. La pérdida de sangre no fue grave, pero esto era el procedimiento estándar para asegurarse de que no empeorara. Una vez que la bolsa colgó del soporte, preparó la aguja y se acercó a Níquele, que se tensó visiblemente y se alejó poco a poco. Mira se detuvo, acercó la aguja y se acercó al brazo de Níquele. Níquele se inclinó un centímetro más. La mayoría de los días, Mira se enorgullecía de tener una educación excelente con la cama. Había tratado tanto a vecinos enfermos como a soldados moribundos cuando era adolescente ayudando a su madre. Hoy, al amanecer, antes incluso de haber tenido la oportunidad de preparar café, su mañana interrumpida por dos cazadores torpes, su profesionalidad se desmoronó. Por favor, Níquele, Mira contuvo su sonrisa, no me digas que el gran cazador teme a ninguna bestia, sino que se asiente ante las agujas. Las bestias son predecibles. Si conoces sus costumbres, no pueden sorprenderte. El rostro de Níquele se sonrojó y apartó la mirada, mirando hacia Boris como si buscara ayuda. Las agujas, en cambio. La aguja es una sola pinchada y luego se acabó, continuó Mira sonriendo, menos burlona y más comprensiva ahora. Ella se inclinó para dar un codazo a Boris, dirigiéndole hacia el brazo de Níquele. Sujétalo, por favor. Boris apretó la venda fresca en el brazo de Níquele, mientras la otra permanecía en la pierna de su amigo. Mira puso su mano sobre la de Níquele. Le apretó al encontrarse con sus ojos. Relájate para mí, Níquele. El hombre permaneció tenso un momento más, luego asintió, respirando hondo y cerrando los ojos. Mientras sus músculos se relajaban, Mira deslizó la aguja en su mano antes de que pudiera dudar de sí mismo. Abrió los ojos de golpe y se posó en su mano. Todo su cuerpo tembló cuando una mueca se cruzó por su rostro. Al pasar un instante y no llegó más dolor, los rasgos de Níquele se suavizaron. Observó con asombro cómo Mira vendaba la aguja y luego aseguraba el tubo de la bolsa de suero. Le dio un golpecito aquí y allá a la bolsa y al tubo y encontró el goteo constante. Solo entonces volvió la mirada al hombre, captando su propia mirada.
Mira no podía entender cómo este hombre, ese cazador grande y fuerte, podía mirarla así después de haber sido pinchado con una aguja. Cuando no dejó de mirar a Mira con esos malditos ojos grises, ella le puso una mano en el pelo, suave, notó y lo despeinó. No ha estado tan mal, ¿verdad, pequeña? Finalmente sacó a Níquele del trance en el que había caído. La indignación cruzó su rostro y replicó, no soy un niño pequeño, retíralo. Boris soltó primero una carcajada, lo suficientemente fuerte como para rebotar en las paredes de la clínica. Volviendo a quejarnos. Se está recuperando rápido, doctor. Mira retiró la mano y se rió mientras preparaba sus herramientas, deteniéndose junto al brazo de Níquele. Me encantan los pacientes llenos de vida. Mira permitió que Boris retirara el brazo y se centrara en mantener la pierna de Níquele segura. Acercó el taburete, se sentó y luego retiró la venda. Siempre es buena señal. Mira suspiró y levantó una jeringuilla en el aire. Ahora, prepárate una vez más, a menos que prefieras que te sutura sin anestesia. Que Dios me proteja, gruñó Níquele, cerrando los ojos con fuerza. A pesar de sus temblores y retorcimientos sobre la mesa, el analgésico se administró sin problemas. Se quedó en silencio mientras Mira se ocupaba de suturar. Bajo la tutela de su madre, Mira se había familiarizado íntimamente con el kit de sutura. Comparados con la carne retorcida y destrozada infligida por la artillería y la metralla, estas mordeduras de lobo no eran nada. En cuestión de minutos, el brazo de Níquele fue atado, desinfectado y vendado de nuevo, y a Boris lo dejaron en las sillas mientras Mira atendía la pierna de Níquele. La segunda vez estuvo mucho menos inquieto, aunque seguía un poco incómodo cuando la aguja volvió a entrar en su piel. Pero tras la primera pentade, se relajó aún más mientras observaba a Mira con interés silencioso. Mira no pudo evitar mirarle y preguntar ¿cómo te encuentras? Níquele sintió rápidamente y dejó que la personalidad de tipo duro volviera a aparecer. He pasado por cosas peores. Un tipo duro. Tuvo muchas de esas durante y después de la guerra. Al menos este no se ofrecía a mostrar sus cicatrices ni, Dios de arriba, a presumir. Un cambio agradable, al menos. Demasiados habían intentado insinuarla, intentando impresionarla con historias de su valor, muchas de ellas, desafortunadamente, cualquier cosa menos heroicas. ¿Iba a impresionarse con las granjas que incendiaron, o por la cantidad de alemanes en retirada que dispararon por la espalda? Padre les habría dado una paliza si hubiera vivido para ver esos días. Ató la última puntada en la pantorrilla de Níquele. No hay sangre excesiva ni hinchazón. La piel alrededor de las heridas se calentó. Boris había hecho un trabajo magnífico trayendo a Níquele aquí a tiempo. Tampoco había signos de infección. 1 o 2 semanas de descanso y estaría listo para empezar. Bueno, la actividad intensa estaba fuera de cuestión durante unas semanas después de eso, pero aún así, Níquele estaba en buena forma y estaría como una canasta en nada. Una vez desconectada la vía y retirada la aguja del brazo de Níquele, Mira se permitió un suspiro satisfecho. Se bajó del taburete y se dirigió al fregadero. La voz de Níquele sonó desde la mesa mientras se lavaba las manos. Hemos terminado todos aquí, Mira. Cuando sus manos estuvieron limpias, se secó con la toalla y luego cogió un pequeño bloc de papel. Mira hizo clic con un bolígrafo en la otra mano y volvió al taburete. Asintiendo, dijo, casi, solo algunos temas para tratar, si no te importa. Entonces, eres libre de irte. Boris se incorporó con un gruñido. Se acercó a la mesa y ayudó a Níquele a incorporarse. Boris mantuvo una mano de apoyo en el hombro de su amiga mientras Níquele asentía a Mira. Muy bien, te daré analgésicos y antibióticos para una semana. Mira dejó que un tono severo se formara. No hay alcohol, ¿me ha quedado claro? Claro como el cristal. Níquele hizo una ligera mueca pero ladeó la cabeza en señal de acuerdo. La expresión de Boris era el doble de disgustada, como si perder a un compañero de copas durante una semana fuera un destino peor que la muerte. Mira continuó, dándole verbalmente las instrucciones generales de cuidado de heridas, escribió las instrucciones en el papel. A continuación, le informaron de los signos de infección, hinchazón, enrojecimiento, pus sangrado, todo el paquete. Si todo va bien, no tendrás que volver a visitarme hasta la semana que viene para quitarme los puntos. Mira jugueteó con su bolígrafo y añadió, hasta entonces, nada de correr, nada de arrastrarse por los arbustos durante una semana, y tendrás que tomártelo con calma al menos un mes, absolutamente nada de cazar hasta que tus heridas estén completamente curadas. No es que confiara en su sumisión. Ninguno de los cazadores tomaba en serio sus instrucciones y las infecciones eran abundantes por ello. Para crédito de Níquele,
no mostró ninguna reacción negativa, salvo un pequeño suspiro, antes de asentir. Hablo en serio con el descanso de esta semana, es la parte más importante de tu recuperación, reiteró Mira. Sería bueno que alguien pudiera vigilarte y ayudarte con tareas físicas menores mientras te recuperas. Quizá tus padres. Mira se quedó en silencio al ver a Boris negar con la cabeza con fuerza. Entonces no hay padres. Mira carraspeó y señaló a Boris. Oh, quizá tu amigo aquí pueda echarte una mano. Una sonrisa burlona floreció en su rostro. Eso sí, si Victoria te lo permite. Boris tartamudeó, mintiendo a sí mismo y a todos en la sala. Victoria no es más que una querida amiga. Mira. El color de su cuello brillaba a través de su espesa barba. Continuó, no necesito su permiso para nada. Mira reprimió la sonrisa, con la mirada fija en Miquele. Quizá tenía una esposa que cuidara de él. Quizá Boris no tenga que consentirte si tienes una esposa esperándote en casa, Miquele. Los ojos de Mira bajaron hacia su bloc de papeles. Se concentró en su bolígrafo, pasando distraídamente entre los dedos mientras esperaba su respuesta. Cuando no llegó, se obligó a mirar hacia arriba. Miquele guardó silencio, con la mirada fija en el rostro de Mira. Mientras pasaban unos segundos más de silencio, Mira le animó. Miquele. El hombre parpadeó y luego carraspeó. Un toque de color floreció en sus mejillas. Sí, no, señora. Tartamudeó Miquele, bajando la mirada a su regazo antes de volver a Mira. Quiero decir, no tengo esposa. Nada de casar. Quita los puntos en una semana, sin problema. Hizo un gesto de aprobación con el pulgar, una pequeña tos para aclararse la garganta de nuevo. Todo bien, Mira. Boris se sopló, pero no ofreció otro comentario. Entre todas las palabras torpes, Mira tuvo su primer vistazo real del hombre. Detrás de la alta y musculosa estatura, la barba espesa y la fachada de tipo duro, había un joven torpe de su edad. Un encanto casi juvenil en cómo de repente evitaba mirarla. Sus ojos eran tan sinceros y abiertos que Mira solo podía preguntarse por todo lo que habían visto y las historias que tenía que contar. ¿Qué tipo de vida había llevado un joven como él durante los años tan difíciles que este pueblo había sentido recientemente? Mira arrancó el papel del bloc antes de que su mente pudiera divagar más. Le entregó el papel a Miquele, que lo aceptó con una pequeña inclinación de cabeza. Mira se levantó de su asiento y se dirigió a su armario para recoger la receta de Miquele. Una vez que los frascos de medicina estuvieron listos, Mira volvió con los dos, mostrando la receta para Boris. He incluido unas cuantas pastillas de hierro para ayudar con la pérdida de sangre. Llévate eso con tus comidas. Mira miró a Miquele, cuya mirada ya estaba sobre ella. Volvió a inclinar la cabeza, un poco avergonzado. Miquele colgó las piernas por el borde, colgando por el borde con una mueca. Despacio, advirtió Boris, ya tomando el brazo bueno de Miquele para colgarlo sobre su hombro. Mira se mantuvo cerca por si la necesitaban, pero Boris lo tenía controlado. En cuestión de segundos, Miquele volvió a ponerse en pie, tambaleándose ligeramente, pero firme con el apoyo de su amigo. Dieron unos pasos experimentales hacia adelante, el pie bueno de Miquele soportando su peso. Los dos cazadores se dirigieron hacia la salida, y Mira le siguió. Abrió la puerta, dejando que el viento frío de la mañana entrara en la clínica. Mira mantuvo el camino ancho y despejado para que pudieran pasar, solo para que los hombres se detuvieran en el umbral. Boris bajó la cabeza, el pelo oscuro y despeinado ondeando con el viento. Sonrió ampliamente y intervino. Voy a sacar a este desastre de hombre de tu casa ahora. Gracias por la ayuda, amigo mío. Manténlo fuera de problemas por mí. Mira le dedicó una sonrisa amable y echó la cabeza hacia atrás. Boris se volvió hacia el hombre apoyado en él, dándole un pequeño empujón. Miquele, como solía ocurrir, estaba perdida en sus pensamientos. Carraspeó y le dedicó a Mira una sonrisa suave. Gracias. Hoy me has salvado las extremidades. Probablemente mi vida. Tienes mi gratitud, Mira. La forma en que su voz envolvía su nombre, la forma en que su timbre profundo y suave llevaba su nombre en el aire frío y fresco de la mañana, fue suficiente para añadir otro toque de calor a las mejillas de Mira. Quizá no estaba acostumbrada a que unos desconocidos guapos irrumpieran en su clínica a primera hora de la mañana y dijeran su nombre. Quizá simplemente hacía demasiado tiempo que no conocía a un hombre que la mirara con una inocente sensación de asombro genuino. Mira no estaba segura. De cualquier manera, era algo que tenía que sacudirse de la cabeza. Ella respondió con un toque de risa, un suspiro y mucha sinceridad. De nada, Miquele. Su sonrisa permaneció, y no tardó en sentirse cohibida por ello. Boris, bendito sea,
fue rápido en desviar la atención de ella. Se rió para sí mismo y empezó a tirar de níquel hacia la puerta. Murmuró lo suficientemente alto para que Mira lo oyera. Ven, amigo mío, ¿sabes qué hora es? La buena doctora ni siquiera ha tomado su café de la mañana y tenemos que encontrarte un bastón. En el trabajo de Mira, no tener noticias solía ser buenas noticias. Si los pacientes dados de alta no regresaban, significaba que sus dolencias habían disminuido. Pero el regreso de los pacientes tampoco siempre era algo malo. En su pequeño pueblo, Mira solía aceptar pagos en especie. Normalmente solo los soldinos más ricos pagaban en ley, que luego utilizaba para reponer sus existencias. La mayoría de las veces, recibía flores frescas para su sala de espera, barras calientes de pan o, de vez en cuando, una mano amiga para reparar conexiones eléctricas dañadas. En particular, los cazadores se aseguraban de dejar las entregas de carne junto a la puerta de Mira a intervalos regulares. Desde la época de su madre, había sido una tradición de larga data. Ante sus peores heridas, sería Mira quien los reagruparía y por eso el colectivo informal de cazadores la trató con el máximo respeto y mantuvo sus despensas abastecidas. Mira agradeció los regalos, pero llevaba varios días seguidos recibiendo regalos consecutivos, y esta vez provenían de un cazador en particular. Al principio, todos habían sido entregados por Boris. El cazador que los envió estaba postrado en cama, después de todo, o al menos, confinado en casa mientras su pierna sanaba. Un amigo nuestro quería que tuvieras esto, dijo Boris, con una bolsa de granos de café en la mano, dice que es lo mínimo que puede hacer para devolverte el favor. Una vez que Mira salió del estupor atónito, y después de que el calor se instalara en sus mejillas, aseguró a Boris que no hacía falta ningún reembolso y que le enviara saludos a Níquele. Con un cansado giro de ojos y la reiteración de que era un cazador y no un mensajero, Boris se marchó. Al día siguiente, había sido un ramo de flores moradas y amarillas, brezales de invierno y acónito, y Boris parecía aún más disgustado que la última vez. Un amigo nuestro insistió en salir a cojear por el campo. Dijo que ayudaría a acelerar la recuperación de su pierna. La cara barbuda de Boris estaba sonrojada por el esfuerzo, y Mira tuvo que contener la risa al imaginar a dos cazadores cojeando juntos por el bosque para recoger flores. Pensó que esto podría añadir algo de color a tu sala de espera. Lo habían hecho. Mira había sacudido el polvo de un jarrón viejo del almacén y lo había llenado con el ramo. Las flores iluminaban la habitación y la llenaban de una dulce fragancia que la hacía sonreír para sí misma mientras atendía a sus pacientes durante el día. Al tercer día, Boris volvió a llegar, llevando un manojo de leña fresca y con cara de querer golpear a su amigo con ella. Mencionó que, su amiga, esperaba que ella se mantuviera caliente por la noche. Efectivamente, esa noche se había calentado con las llamas crepitantes, recordando el gusto de su madre por la manzanilla, acunando una taza de té entre sus manos. Al día siguiente, parecía que el chico de recados Boris había dimitido, porque cuando ayudó a un vecino mayor a bajar las escaleras esa mañana, encontró un manojo de bayas silvestres en su porche. No era propio de Leonardo, el verdadero mensajero del pueblo, dejar un paquete sin llamar, así que el culpable estaba claro, incluso antes de encontrar la nota de Níquele. Con una letra desordenada, decía: querida Mira, salí a dar un paseo corto y me encontré con estas bayas. Pensé que te podrían gustar. Nada demasiado exigente en la caminata, te lo prometo. Mucha suerte, Níquele. La añadida más absurda estaba fijada al final de la nota, un garabato de un lobo persiguiendo a un hombre. Mira se rió en voz alta para sí misma. Había guardado la nota entre las páginas de su cuaderno médico tan usado. Las bayas se habían convertido en su tentempié durante todo el día, y en un pequeño capricho que ofrecía a sus pacientes antes de que salieran de la clínica. A medida que llegaban los regalos, Mira empezó a esperar las pequeñas sorpresas de Níquele con un nivel casi infantil de anticipación. La mantenía ansiosa y alerta al principio del día, siempre esperando el siguiente pequeño detalle de su agradecimiento. Cada vez que salía a mirar el porche, su diario ya estaba abierto sobre la encimera, listo para aceptar la siguiente nota. Lo que Mira no esperaba era que sus pacientes se volvieran curiosos. La vieja modista, Amelia, estaba a punto de salir cuando entrecerró los ojos a través de sus gafas mirando las flores del porche, un manojo de jazmín de invierno. Amelia volvió la mirada a Mira, y una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios arrugados. ¿Quién te corteja, querida? Mira luchó por borrar la sonrisa tímida y avergonzada de su rostro. Oh, eso no es nada. Un amigo simplemente intenta ser amable. De todos modos,
Sentía una extraña emoción al hablar de ello. Mira se había abstenido de contarles a sus amigos hasta ahora la situación que se estaba desarrollando. Alexandra podía ser dramática con los hombres, y Mira no necesitaba escuchar sus advertencias sobre el asunto. Rodica ya no era atractiva para hablar de esto, en marcado contraste con Alexandra, ella incitaba demasiado a Mira. Lo último que Mira necesitaba era oír lo bonitos que serían sus hijos y los de Níquele. Así que, al final, Mira guardó silencio, no por vergüenza o incomodidad, sino por una extraña alegría de que Níquele fuera su pequeño secreto, su pequeña chispa de felicidad cada vez que la ansiedad latente la dominaba, algo que pudiera esperar con ilusión, solo para ella y que nadie podría arrebatarle. Lo único que faltaba era el propio hombre. Todas estas pequeñas notas eran tan adorables, pero la correspondencia era unilateral. Mira aún no le había dado las gracias en persona, ni le había pillado en el acto. Fue una pena. Su interés se despertó cuando se conocieron. Ahora tenía toda su atención. Había mucho que quería decir, preguntar. Por suerte, se acercaba el séptimo día, lo que significaba que a Níquele le tocaba quitarse los puntos. Podía hacerse el cobarde y enviar notas todo lo que quisiera, pero hoy no le quedaba más remedio que enfrentarse a Mira en persona. Mira se despertó temprano esa mañana, tarareando entre dientes mientras se lavaba, secaba y cepillaba su pelo. La mañana temprana le dio tiempo extra para asegurarse de que sus ondas doradas cayeran perfectamente para enmarcar su rostro. Alisó su blusa y sonrió al ver cómo su falda se balanceaba al ritmo de sus quereres. Nada lujoso, pero al menos ordenado y presentable. Para ella misma, obviamente. Su madre le había enseñado a parecer profesional en su trabajo. Aún temprano, Mira puso una cafetera y se preparó un desayuno ligero. La tostada sonaba bien. Solo necesitaba rebuscar mermelada en sus armarios. Quizá era la inusual ansia de Mira por afrontar el día lo que le permitía oír el crujido de las tablas del suelo de su porche. Mira estaba despierta en un torbellino, con el café en la olla y las tostadas en la cocina casi olvidadas. Llegó a la puerta principal en cuestión de segundos, la abrió de un tirón, y vio a una figura demasiado familiar inclinada y colocaba una pequeña caja rectangular de madera en el suelo. Levantó la cabeza de golpe, el cabello rubio sucio revolcándose con el viento y cayendo sobre su frente. Unos ojos gris profundos se abrieron de par en par, sorprendidos. Los labios de Níquele se entreabrieron, las palabras se estancaron. Mira apartó la vista del rostro opuesto del hombre para echarle un vistazo de arriba abajo, antes que nada, un rápido destello de profesionalidad. Su tez estaba sana, y el bastón de madera en la mano sostenía su peso mientras se enderezaba de nuevo a su altura completa, sin signos evidentes de dolor o molestia. Fue él quien rompió el silencio primero, para saludarla. «Buenos días, Mira». Su atención volvió a su rostro tímido, y haciendo un mal trabajo ocultando su sonrisa casi tímida. Su propia sonrisa reflejada apareció poco después, mientras decía, «Buenos días, Níquele». Señaló la caja y el porche que lo rodeaba. «Has estado montando un buen escándalo, ¿no lo sabes?». Níquele soltó un suave bufido, soplando condensación al aire, llevándose la mano a la nuca. «Ah, sí, todo el mundo, incluso su abuela, me ha estado preguntando quién es este hombre misterioso, dejando regalos en mi puerta todos los días». Mira se mordió el labio. La sonrisa de Níquele se volvió torcida, sin arrepentirse de nada. «No quería ponerte en aprietos». Mira cruzó los brazos y se apoyó en el marco de la puerta. Una parte de ella disfrutaba viéndolo luchar por una respuesta. Una parte más grande de ella disfrutaba de cómo sus mejillas se sonrojaban a la luz de la mañana cuando parecía genuinamente desarmado. Quedaba especialmente encantador en un hombre de su tamaño, lo bastante grande como para partir un lobo por la mitad. «¿Has comido?», preguntó Mira, ya que era su siguiente instinto. Sus cejas se alzaron antes de relajarse. Níquele negó con la cabeza. «Todavía no. Quería dejar esto y volver a casa». Mira ladeó la cabeza, el pelo cayendo sobre su hombro. Podía dejarlo ir fácilmente, pero también, ya tenía la tetera puesta. «Si dejas eso dentro», dijo antes de dudar, «quizá pueda preparar algo». Parecía desconcertar a Níquele. Su mandíbula se relajó, los engranajes girando visiblemente en su cráneo mientras buscaba una respuesta. «Derecha». «Bien hecho, Mira. Qué atrevido invitar a un hombre a tu casa, solo, apenas una semana después de una relación que consistía en pasar notas unilateralmente». Antes de que pudiera retirar la invitación y disculparse, Níquele intervino. «¿Estás seguro de que no estoy molestando?».
El tono de Níquele seguía siendo suave y cuidadoso, siempre en contraste con su figura alta y ancha. Mira se despegó del marco de la puerta y se colocó a un lado. Ella hizo un gesto con los brazos para que le indicara dentro. Por supuesto que no. Adelante, por favor. Níquele metió la caja, aparentemente ligera, bajo un brazo y la siguió dentro. Cerró la puerta con cuidado tras de sí, siguiéndola hasta la cocina, donde Mira le arrebató rápidamente su rotas, volteando el pan ya caliente en la cocina. Mirando por encima del hombro, añadió, me has dado tantos regalos preciosos esta semana. Prepararte el desayuno es lo mínimo que puedo hacer para devolverte el favor. La caja cayó sobre un espacio vacío en la encimera de la cocina. La sonrisa torcida y entrañable de Níquele volvió mientras se reía levemente. Se supone que debo devolvértelo, no al revés. Mira cortó otra loncha de masa madre y la añadió a la cocina, girándose para mirar a Níquele. Extendió la mano, posándola en su brazo superior, apretando a través del abrigo. Dejémoslo en paz después de esto, ¿vale? El aliento cálido de Níquele acarició su rostro cuando él soltó un resoplido divertido. Vale. Esa pequeña risa era contagiosa, y Mira se contuvo una risita mientras repetía, ¿vale? Vale, respondió Níquele de igual manera, acompañando otra pequeña risa con un movimiento de cabeza. Cayó un breve silencio entre ellos, no del todo, ni en absoluto, incómodo. Le costó algo de fuerza de voluntad soltar finalmente su brazo musculoso y reanudar los preparativos del desayuno. La tostada y la mermelada de fruta no serían suficientes para dos, algo más saciante era el momento de hacerlo, quizá una tortilla. Mientras Níquele se acomodaba, por orden suya, Mira se movía por la cocina con movimientos oxidados pero familiares. Madre le había enseñado a cocinar tan bien como ella le había enseñado a cerrar heridas de bala. Mira simplemente estaba un poco fuera de práctica. Mientras preparaba sus ingredientes, aceite de girasol, una cebolla, un buen pimiento, una salchicha y más, Mira finalmente preguntó, ¿qué hay en esta caja? De todos modos, antes de que Níquele pudiera responder, Mira se inclinó para abrir la tapa. Se rió, huevos, justo lo que necesitaba. Eres un montón de sorpresas, ¿verdad, Níquele? Níquele agachó la cabeza con esa extraña timidez suya. Se frotó la barba mientras decía, lo intento. Con 2 dedos, Mira pellizcó la pequeña nota que sobresalía de entre los huevos. Querida Mira, Boris me dijo que el desayuno típico es café negro y un chupito de palín. Dice que lo único que falta es un cigarrillo. Quizá podamos convertir ese desayuno en café, palinka, un cigarrillo y huevos. Espero que os gusten. Mucha suerte, Níquele. Mira sonrió al ver el garabato habitual de un lobo persiguiendo a Níquele. Más para sí misma que para él, murmuró, hombre tonto. Era consciente de la mirada de Níquele en su espalda mientras usaba la cocina, pero Mira nunca había sido de las que se echaban atrás ante la observación. En cambio, levantó la barbilla, se encogió de hombros y le dejó admirar a su antojo. Se preguntaba, con un impulso de curiosidad, cómo la veía para él, si él la veía como una figura de competencia profesional, de buena apariencia y una mente más fina, o si su cansancio se notaba en las ojeras y las mangas sueltas y ligeramente arrugadas que caían por sus brazos. Sin querer quedarse más, se lanzó al nerviosismo que suponía cocinar para cualquiera que no fuera ella misma. Cada movimiento, huevo roto, batido, vertido, le daba una sensación de control. Cogió la sal y se posó sobre la pimienta. ¿A Níquele le gustaban sus huevos con pimienta? Seguro que sí. ¿Quién no? Mira miró por encima del hombro y vio a Níquele entrecerrando los ojos en sus armarios, intentando leer los frascos de medicación como si contuvieran las respuestas al universo, o tal vez simplemente no sabía cómo comportarse en la casa de un casi desconocido. De cualquier forma, resultaba extrañamente alentador. Mira negó con la cabeza. Pepper entonces. Con el tiempo, charlas ociosas llenaron el ambiente, como cuando Níquele le contó la noticia que le contó Boris, que cada vez más grupos salían a cazar a algún hombre lobo esquivo. Mira había oído rumores sobre un lobo del tamaño de un hombre, cazando ganado y viajeros por igual, pero nunca les había prestado mucha atención. Nada más que folclore, pensó, este tipo de rumores no eran inusuales. Mira tarareaba, su atención solo se despertó cuando Níquele abordó el, quizá innecesario, detalle de los ataques. Las víctimas más recientes incluían gallinas, una querida mascota familiar y un cartero de otro pueblo. Quizá hubo caza excesiva en otra región del valle, que perturbó todo el ecosistema, empujando a los lobos a cazar cada vez más cerca de sus humildes aldeas. Difícil de decir. Cuando la curiosidad de Mira ganó,
miró hacia atrás a Níquele desde la estufa. El hombre frunció el ceño pensativo, una clara diferencia de las sonrisas juveniles y las risas suaves. ¿Qué hace que los cazadores estén tan seguros de que es un hombre lobo al acecho? El ceño de Níquele se profundizó. Sentado en la mesa del comedor, se dio vueltas y dijo: Boris fue uno de los cazadores que vieron el cuerpo de Matei en el camino, las heridas en su vientre. Níquele chasqueó la lengua. No es algo que haría un depredador normal. Es casi como si hubiera un malicia al ataque. Mira, tarareó, dando la vuelta a la tortilla en la sartén mientras el aroma salado llenaba la cocina. ¿Confíes en la valoración de Boris sobre el cuerpo? Eso provocó una ligera risa en Níquele, que momentáneamente le quitó la tensión de la cara. Boris es muchas cosas, pero nunca ha tenido una mente rizada en estas cosas. El ceño fruncido suavemente volvió, y Níquele continuó. También dijo que los cortes eran demasiado pequeños para un oso, pero demasiado profundos y fuertes para un lobo. No digo que sea un hombre lobo en el bosque, pero... Níquele terminó el pensamiento encogiéndose de hombros. Mira, le respondió con otro murmullo evasivo. Se quedó donde estaba, flotando junto a la cocina, espátula en mano y de vuelta con Níquele. Un escalofrío inoportuno le recorrió la espalda y le habría encantado culpar al viento, de no ser porque las ventanas estaban todas cerradas. Mira mantuvo la voz suave, ya que el silencio de la clínica solo se sentía más amenazante tras esta noticia. Esto va a... ¿Crees que la bestia golpeó el pueblo? No se atrevió a mirar atrás a Níquele. Esto es una amenaza real. Deberíamos hacer algo para prepararnos. Durante varios segundos, el aire entre ellos estuvo impregnado de un silencio tenso. Luego se rompió con la silla del comedor de Níquele raspando cuando se levantó. El golpe de su bastón se unió a sus pasos mientras rodeaba la mesa para situarse al lado de Mira. Los cazadores siguen a la bestia día tras día. Níquele apoyó la cadera en la encimera, inclinando la cabeza para encontrarse con su mirada. Y cuando me recupere, estaré ahí fuera con ellos. Una pausa, y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Te mantendré a salvo. Un calor recorrió el estómago de Mira. Níquele carraspeó igual de rápido, apartando la mirada. Añadió, balbuceando las palabras con prisa, me refiero a todo el pueblo. Mantendremos a todos nuestros vecinos a salvo. Una risita escapó de los labios de Mira mientras negaba con la cabeza. Le dio un codazo a Níquele con el hombro mientras recogía el gran plato a su lado. Levantando su giravolteas en la mano, intervino, sé un amor y trae el café, mi valiente protectora, el desayuno está listo. Cafetera en una mano y bastón en la otra, Níquele negó con la cabeza todo el tiempo. Su barba no ocultaba el rubor rosado que le subía a la cara mientras llenaba las tazas. Cuando se sentaron uno frente al otro, Níquele ya se había recuperado de su resbalón, aunque eso no impidió que Mira sonriera desde detrás del borde de su taza de café. El desayuno comenzó con un intercambio más ligero, charlas que eclipsaban las conversaciones sobre bestias sedientas de sangre acechando en el bosque. Era terriblemente fácil acostumbrarse a esto. Un cuerpo cálido en la cocina que rozaba la cuchara contra sus platos astillados y le daba una razón para no pasar las mañanas comiendo pan duro sobre el fregadero. Le robaba miradas mientras comía, observando cómo acunaba su taza, cómo sus manos hacían que sus cubiertos parecieran juguetes. Observó cómo masticaba, cómo mantenía la boca cortésmente cerrada, pero chasqueaba los labios y tarareaba de satisfacción cada 2 por 3, sin dejar de dejar la barba sin migajas. La barba lo envejecía. Sin ella, imaginaba, él sería solo un chico torpe en el cuerpo de un hombre. La idea la hizo sonreír más de lo que debía a su tortilla. Mira se dio permiso para disfrutarlo. Él, una compañera aquí, en persona, con una risa profundamente musical y una sonrisa encantadora que desprendía más calor que su chimenea. Cuando contaba SS historias, ya fueran de su juventud o de cacerías con Boris, sus manos se movían de un lado a otro, plenamente expresivas y animadas. Níquele tenía un don sorprendente para la palabra, mucho más carismático y menos torpe que antes, quizá una señal de que finalmente había salido de su caparazón con ella, y solo hizo falta una comida caliente. Incluso cuando terminó el desayuno y los dos se encontraron de nuevo junto a la mesa de operaciones, la conversación no cesó. Obedientemente tumbada sobre la mesa, Níquele continuó contándole a Mira toda la historia de cómo él y Boris se metieron en problemas la semana pasada. Aunque Mira sospechaba que ese era el mecanismo de afrontamiento de Níquele para lidiar con su aversión a las agujas, los puntos de su pierna salieron sin problemas. Mira se alegró al descubrir que, a pesar de todo su paseo, recogida de bayas y recogiendo flores, la herida no había sido descuidada.
sin signos de infección, claramente con un sangrado mínimo desde que suturó. Lo peor ya había pasado para él. Mira le autorizó a hacer poca actividad, pero nada de cazar, enfatizó. El hombre soltó una risa nerviosa, rascándose la barba. Su brazo fue el siguiente. Repitió la inspección, trazando un dedo sobre las cicatrices recién formadas, y en cambio se distrajo con la diferencia de tamaño entre ellas. Intentó no admirar demasiado los contornos de sus músculos bajo su toque. Mira carraspeó y transmitió sus observaciones sobre la herida. Sin infección, sin hinchazón anormal, solo níquel y su recuperación total en el horizonte. Como precaución extra, Mira volvió a vendar las heridas tras untar pomada para reducir las probabilidades de una infección de última hora. Una vez aseguradas las vendas, los dedos de Mira se quedaron un rato, extendidos sobre el antebrazo de Níquele mientras por fin volvía a mirar su rostro. Níquele tenía un perfil encantador, guapo desde todos los ángulos. Mira juraría que nunca le había subido tanto calor a las mejillas como esta semana. Se suponía que debía ser una médica respetable, no una joven embelesada, perdiendo la compostura al ver un rostro opuesto. Incluso en su juventud, antes de que la sombra de la guerra oscureciera este pueblo, cuando los chicos se habían enamorado de su cabello rubio y sus ojos zafiros, su piel pálida permanecía impecable, sin ni un rubor a la vista. Arrancó los dedos del hombre, dando un paso apresurado alejándose de la camilla de exploración. Mira recogió sus herramientas usadas y los residuos médicos para deshacerse de ellos, cualquier cosa para distraerse de Níquele y su rostro hechizante. Y entonces, le golpeó su yo profundamente despistado, los pequeños regalos y notas, los intercambios de la mañana que rozaban el coqueteo, y Amelia preguntando por el cortejo. Dios, eso era lo que era, no, y se estaba permitiendo ser una adolescente enamorada de su paciente. La Mira, recatada y correcta, que nunca dejaba que sus emociones guiaran su lógica, sabía que no era así. Así que, a pesar de lo entrañable que era el hombre, Níquele debía ser paciente, ante todo. Un paciente en su clínica, a quien resultó encontrar bastante atractivo, nada más. Mira se secó las manos y luego habló por encima del hombro. ¿Estás bien por hoy? Todas las heridas están limpias y deberían seguir sanando mientras no te esfuerces demasiado. Escuchó el golpeteo de su bastón sobre el constante goteo de agua cuando Níquele llegó a su lado con un breve y torpe movimiento. Apoyó el bastón en la encimera, quedando lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Gracias, Mira, dijo suavemente. Mira hizo un espectáculo de poner los ojos en blanco, pero su voz salió ligera de todos modos. Ya me has dado las gracias. Níquele se quedó allí, pasando la mano por sus vendajes, antes de preguntar ¿cómo te lo pago adecuadamente? Ya lo has hecho. Nunca había recibido tantos regalos en tan poco tiempo, dijo Mira, intentando sonar desdeñosa, pero se dio cuenta de que solo salía, bromeando. Le dedicó esa misma sonrisa ladeada. Podría casarte. Ella resopló. No antes de que estés curado, le reprendió, con voz cortante a pesar de la curva hacia arriba de sus labios. No quiero ver a Boris arrastrándote aquí con una trampa para osos en la pierna. Se rió, bajo y suave, hasta que su expresión se igualó a algo más parecido a una mueca. Respiró hondo, se entrelazó con vacilación y se humedeció los labios. Sé que dijiste que no hay casesas, pero... Se pasó una mano por el pelo. Mañana, Victoria quiere que Artyom y yo salgamos a retener a los ciegos en el norte. La idea es cebar a la bestia y matarla. Si escapa de Victoria y Boris, podemos esperar que choque con uno de nuestros muchos blinds de caza mientras huye. Alzó la mano para dibujar un círculo en el aire. Tendremos toda la zona rodeada. Ya era hora de que nos tomáramos el corazón entre los dientes y encontráramos a esa criatura. La boca de Mira se abrió, el labio ya quedado en desagrado para regañarle. Pero Níquele se apresuró a explicar, lo más probable es que la bestia huya hacia el este, adentrándose más en el bosque. Artyom y yo seremos destinados en el norte solo como contingencia. Para reforzar su punto, Níquele lo explicó, estaré a salvo. No hay carreras ni disparos para mí, solo mucho tiempo sentado y esperando en el frío. Ofreció una sonrisa, lo prometo. No le sentó nada bien a Mira, como iba a hacer, dejarlo ir hacia lo desconocido, enfrentándose a un lobo sediento de sangre y gigante mientras su brazo y pierna aún estaban recién cocidos. El calor le subió a las mejillas una vez más, pero esta vez por una extraña y creciente sensación de ira, enfado por poner su salud en juego justo cuando apenas empezaba a recuperarse. Mira cruzó los brazos y lanzó una mirada de desaprobación a Níquele.
Sus hombros se tensaron mientras la frustración hervía en su pecho y le costaba verbalizar su mezcla de emociones. Nike le parecía completamente confundida por el cambio repentino, parpadeó y dio un paso atrás por precaución. Mira tragó su enfado lo suficiente para mantener la voz baja, pero su lengua seguía chasqueando con irritación, y las siguientes palabras salieron en un siseo, probablemente sonando como la de madre. ¿Qué? ¿Me estás pidiendo permiso para arriesgar tu vida? Un destello de pánico cruzó su rostro, alzó las cejas y balbuceó una protesta, que salió en un revoltijo de vocales. Cuando su lengua alcanzó sus pensamientos, su voz siguió siendo suave, aunque aún un poco indignada. No, claro que no. Solo, quería ser honesto contigo. No quería ocultarte que tenía que volver ahí fuera. ¿Tienes que hacerlo? Mira ladeó la cabeza. Artyom no conoce a los ciegos del norte como Boris y yo, explicó Nikele, con un tono aún medido. Y Boris estará al lado de Victoria con los demás cuando actúen como la Souge para esta trampa. Se llevó una mano al pecho. Debo hacer mi parte para mantener a mis amigos a salvo y así podamos acabar con esta amenaza. Nikele lo dijo como un juramento, y Mira le maldijo por ello, porque no podía culparle. El plan y su compromiso con el pueblo y el valle en general tenían sentido. El hecho de que Victoria estuviera al mando solo le dio más credibilidad al plan. Había recorrido un largo camino desde aquella joven sangrante, helada y moribunda que Boris había llevado a la clínica de Mira. Había sufrido hipotermia, con pérdida de sangre en niveles críticos, pero su cuerpo se negaba a ceder. Boris la ayudó a recuperarse, y no pasó mucho tiempo antes de que Victoria cayera bajo su protección, cogiendo un arma, algo de munición y encontrando un propósito. Prestando su inteligencia a los músculos de Boris, ambos no solo eran confiados y estimados por el pueblo, sino por toda la comunidad de cazadores del valle. La pareja superaba a todos en habilidad, liderazgo y, gracias a Boris, experiencia. Si alguien podía organizar un plan para finalmente matar a la escurridiza bestia, era Victoria Van Helsing, como la llamaban cariñosamente. Sin embargo, Mira se preocupaba igualmente, y saber que Nike le había venido a pedir su bendición solo la quemaba más. Aquí estaba, semanas después de ser arrastrado a su clínica, erguido, maltrecho pero no roto, con el rostro firme de determinación. Y ahí estaba, mirándole con la mirada no como una doctora y su paciente poco sabia, sino como una mujer que temía ver a alguien precioso entrar en el bosque y no regresar. Mira resistió la tentación de gritar, contra él, contra todo el maldito mundo que exigía a los jóvenes heridos hacerse mártires para mantener a raya a los ejércitos hostiles y ahora, a los lobos. En cambio, asintió una vez, pero habló con firmeza, así que piensas ignorar todas las órdenes que te he dado para permitir que tu cuerpo se cure. ¿Eso es todo? Nike le abrió la boca, se negó a mostrar su irritación, y luego dijo, aún irritantemente paciente, me quedaré en la siega. Movimiento mínimo. Incluso traeré un kit para cambiarme las vendas. Mira no pudo evitar resoplar. Eres imposible, murmuró. ¿Por qué se estaba metiendo tan malditamente involucrada? Lo conocía desde hacía una semana y había pasado una hora tonta de desayuno con él. No era su amante ni su madre, no tenía derecho a preocuparse tanto. Para desterrar esos sentimientos, para demostrarse a sí misma que todo era un cuidado irracional para un paciente, buscaba la ligereza. Sabes que si tu estupidez te hace desangrar en el bosque, no te lo perdonaré. Los labios de Nike se curvaron, pero negó con la cabeza. Si no voy y alguien sale herido, no podré perdonarme a mí mismo, respondió, y Mira odiaba esa determinación tanto como la admiraba. Cuando Nike le dejó pasar un instante y ella no le lanzó nada, él dio un paso más cerca. Lo siento, Mira. Nike le frunció el ceño, con la mirada baja. No quería preocuparte. Solo lo mencioné porque esperaba. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de ella, gris chocando con azul, y las rodillas de Mira se debilitaron bajo la intensidad de su mirada. Sus dientes presionaron su labio inferior y no se atrevió a interrumpirle. Estaré fuera un tiempo, pero cuando regrese. Nike le sonaba más cohibido que nunca, y sus ojos se apartaron una vez más. Se pasó una mano por los mechens rubios, apartando el pelo despeinado hacia atrás solo para que los mechens desordenados cayeran de nuevo. Me gustaría verte de nuevo. Mira se quedó sin aliento. Durante un largo momento se preguntó si le había oído bien, se preguntó si siquiera hablaban el mismo idioma, o si todo esto era un sueño. Dios de arriba, le gustaría verle respirando y vivo, para empezar, quizás sonriendo con esa sonrisa tonta,
y haciéndose preguntarse si su barba era tan suave como parecía. Mira se mordió el interior de la mejilla, mantuvo las manos ocupadas limpiando la encimera y se rindió. Te haré la cena, dijo, intentando hacer un gesto despreocupado y probablemente estropeándola. Adiós al profesionalismo. Los labios apretados de Miquele no pudieron reprimir su propia sonrisa, que se convirtió en una sonrisa amplia y a Mira le resentía lo mucho que eso le apretaba el pecho. Cuando vuelva, estaré sano y entero. Ya verás, dijo, erguiéndose como una última muestra de confianza. Después de todo, el mejor médico del valle me cosió y me preparó el desayuno. Ahora no me puede pasar nada. El orgullo es un pecado, Miquele, y estoy segura de que la adulación también, dijo Mira, con una sonrisa burlona. Ella extendió la mano, menos dudosa esta vez para darle una palmada en su vendaje. Manténlo limpio y seco. El hombre miró su mano en el brazo, nada sutilmente, antes de volver a mirar su rostro. Inclinó la cabeza. Tienes mi palabra. Miquele se abrochó el abrigo y se retiró. Al acercarse a la puerta, Mira no tenía ni idea de qué hacer con este desorden extraño de sentimientos en su interior. Cuando la puerta se abrió de golpe y Miquele subió a su porche, él se giró y se despidió con cautela. Todo lo que Mira podía hacer era intentar nivelar el campo. Un atisbo de picardía se coló en la sonrisa de Mira mientras intervino. Cuídate, pequeña. Una expresión de ofensa fingida apareció en el rostro de Miquele, y resopló y se burló lanzando a Mira lo que debería haber sido una mirada desafiante de no ser por la forma en que no pudo contener la sonrisa. Negando con la cabeza, Miquele dejó la farsa y sonrió antes de bajar del porche. Miquele apenas había llegado a 1,5 metros del porche cuando otro hombre llegó trotando desde la calle abajo, directo hacia la clínica. Era un hombre bajo y rechoncho, abrigado para protegerse del frío. En sus brazos acunaba a un perro, una especie de pastor blanco que estaba muy embarazada. Al acercarse, Mira lo reconoció como David del Molino. Mira, David gritó, jadeando de cansancio mientras subía los crujientes escalones de madera hasta el porche. Mira, mi querida Lola necesita ayuda. Está de parto desde anoche, pero no ha salido ningún cachorro. Inspiró hondo, y Mira se apartó, dejando espacio para que David entrara en la clínica. Cerró la puerta y puso una mano familiar en su espalda, guiándole hacia la mesa. Al menos las mascotas y el ganado no la distraían con ojos profundos y sonrisas juveniles. Lola había dado a luz a una camada de 4 cachorros. 3 de ellos habían sido perfectamente sanos, adorables bolitas blancas de peluche, como su madre. El cuarto era notablemente más pequeño que los demás, pero por suerte igual de sano. Los días que siguieron fueron más tranquilos, más lentos, sin los pequeños regalos de Miquele que esperar con ilusión. Las distracciones eran esenciales. Su mente se volvía demasiado imaginativa cada vez que se quedaba en el aire. Las situaciones que imaginaba, pintando un cuadro del posible destino macabro de Miquele en el bosque, eran demasiado sombrías. Mira sabía que no debía preocuparse si estaba bien, todo estaba bien. Cuando llegó el fin de semana, y la mayoría prefería relajarse o descansar antes que acudir al sane de local por el resfriado, se obligó a relajarse. Iba a estropirse los ojos y seguía ardiendo hasta la noche leyendo las últimas revistas médicas que Lenore había conseguido importar. Para evitar la tentación de quedarse en casa, Mira salió de la clínica para ver a sus amigas. Rodica dejó a sus hijos al cuidado de su marido mientras ella se escapaba a comer. Alexandra, que pasaba la mayor parte de sus días en la panadería, les instó a ir a la taberna para comer, en lugar de que ninguno de ellos se esclavara frente a la cocina. Durante la comida, el trío charló de todo y de nada, hasta que la conversación giró hacia el romance, como solía ocurrir. Como ya era costumbre, Rodica habló de su marido, fuerte, alto, siempre el caballero perfecto y un padre maravilloso para sus 3 hijos. Como era de esperar, Alexandra continuó lamentando la ausencia de cualquier hombre que valiera la pena en su humilde aldea. Y cuando las dos miraron a Mira, ella dudó en responder con su respuesta preconfesada diciendo que estaba demasiado ocupada para los hombres. Cuando su silencio duró un segundo de más, se dieron cuenta sus comidas abandonadas, así que pudieron acercarse y mirar a Mira, esperando romper su máscara estoica. Mira hizo todo lo posible por fingir indiferencia y redirigir la conversación preguntando con su voz más formal y correcta si realmente querían pasar esta deliciosa comida hablando de hombres, de todas las cosas. Pero no había forma de distraer a sus 2 amigos. Percibieron el olor de la dudosa actitud de Mira, y no había forma de deshacerse de ellos.
A regañadientes, y con gran cautela en cada palabra, Mira dejó escapar que alguien había captado su interés. Sus amigos estallaron en un frenesí de emociones, una mezcla de euforia de Alexandra y cautela de Rodica. Para saciar su curiosidad, Mira se vio obligada a describir al hombre misterioso, mortificada con cada segundo que pasaba por lo rápido que corría su boca y lo rápido que se le sonrojaban las mejillas. Y una vez que el secreto estuvo fuera de la bolsa, por supuesto Mira parloteó sobre la última semana, sobre lo encantadoramente considerados que eran los regalos y lo ansiosa que esperaba ahora el regreso de Miquele. Más tarde, la atención se centró en los cotilleos locales que le dieron el dueño de la librería. Lenore estaba convencida de que algo extraño ocurría en el castillo Dimitrescu, algo relacionado con que la dama del castillo rara vez se mostraba ya, y los sirvientes contratados rara vez regresaban al pueblo. Mira apenas oyó hablar de la noble que presidía el castillo. Todo lo que Mira sabía era que la dama había aparecido hacía poco más de un año y apenas había hecho apariciones públicas desde entonces. El castillo había estado abandonado tanto tiempo que resultaba extraño verlo ocupado de nuevo. Lo más que había cambiado desde su llegada era que los indigentes y los perdidos eran los primeros en ser contratados como sirvientes y agricultores para cuidar sus tierras. Su pueblo empezó a exportar vino, gracias a la visión empresarial de la Lady. Para Mira, la vida seguía sin cambios y tenía cosas más importantes de las que preocuparse, así que nunca pensó mucho en la nueva noble. Por lo que ella sabía, la dama era simplemente una reclusa con mano de hierro, que rara vez dedicaba tiempo personal a sus sirvientes. Pasaron 4 días de rumiar en el silencio de su hogar antes de que Mira buscara un cambio de aires. Con su último paciente dado de baja y el sol poniéndose, Mira se cerró para la noche, se puso el abrigo y se dirigió a la librería. Le debía una visita a Lenore, y resultó que su paquete iba a llegar pronto. Mira se ajustó el abrigo con más fuerza, reprimiendo un escalofrío. La temporada estaba lejos de su punto álgido, pero ya demostraba que sería un invierno despiadado. Con el tiempo, Mira llegó a la librería. La estructura de madera contaba con 2 plantas, adosadas a la casa familiar de Lenore, una casa igualmente alta, más grande que la mayoría de las demás del pueblo. Empujando la puerta, Mira entró mientras una pequeña campanita sonaba para anunciar su entrada. Una chimenea crepitante a un lado bañaba la habitación en calidez. Lámparas montadas en la pared iluminaban la tienda, bañándola en un cálido resplandor naranja. Filas y filas de estanterías de madera cubrían las paredes, repletas de literatura antigua y nueva. El entresuelo superior daba a la planta baja, con una escalera de caracol pulida que rodeaba el camino. Más estanterías llenaban la planta superior, que incluía algunas sillas y una pequeña mesa, permitiendo a los visitantes examinar sus opciones antes de comprar. Por las mañanas, la tienda era un espectáculo aún más hermoso de contemplar. Una parte del tejado dio paso a un tragaluz de cristal, permitiendo que la luz del día entrara y bañara la tienda con brillantes y cálidos rayos blancos. En los días despejados de verano, la luz del sol proyectaba una imagen casi de cuento, partículas de polvo en el aire, tiñendo el espacio de un dorado etéreo. Para sorpresa de Mira, la librería seguía llena de actividad a una hora del día en la que la mayoría de las tiendas cerraban. Leonardo, de la oficina de correos, llevaba una caja, su pelo castaño claro y despeinado cayendo sobre sus ojos. Se inclinó sobre la encimera para hablar con la propietaria, Lenore. Lenore levantó una delicada mano en un gesto silencioso para esperar, asegurándose de dedicarle al joven una sonrisa deslumbrante antes de volver a su cliente actual. Su brillante y fluido vello rojo rebotaba con cada paso que daba, avanzando por el mostrador para encontrar un pedido. Una vez localizó el libro, Lenore se lo presentó con un gesto de la mano y una sonrisa a oreja de oreja. Cuando Mira se acercó a la fila, divisó el voluminoso tomo. Encuadernados en cuero fino y oscuro, la luz reflejaba la inscripción dorada de los cuentos de hadas de los hermanos. Los compradores, una madre encantadora y su pequeña de cabello castaño rojizo, aceptaron felizmente la copia y entregaron su pago. Incluso mientras Lenore contaba las monedas, sus ojos se desviaron más allá de la madre, cruzando brevemente la mirada con Mira, que le hizo un pequeño gesto con la mano. Lenore mostró su característica sonrisa antes de girarse para mirar a Leonardo, que apoyó la caja en la encimera. Se intercambiaron palabras, y Leonardo abrió rápidamente la caja para revisar su contenido. Mira dudaba de que la oficina de correos pagara a Leonardo para que organizara los paquetes de Lenore para ella, pero con un guiño y una risita de Lenore,
podía conseguir que la mayoría de hombres y mujeres hicieran algo con su encanto sobrenatural. Mientras la madre y la hija se dirigían a la salida, Leonardo y Lenor quedaron junto al mostrador. La mirada de Lenor iba y venía entre Mira y el cartero, como si sufriera una compulsión insaciable de hacer que su afecto y atención en todos los presentes en la sala tuvieran a la vez. Mira se acercó al mostrador, con los labios agrietados por el viento frío pero aún sonriendo. Buenas noches, Lenor. Lenor devolvió el saludo con una sonrisa deslumbrante. Mira, has llegado justo a tiempo. Puso una mano en el hombro de Leonardo y dijo, tu entrega está lista. Nada demasiado emocionante. Algunas revistas sobre el tratamiento de la neumonía y algunas de las mejores prácticas en desarrollo en el uso de antibióticos. No pasó mucho tiempo antes de que Leonardo localizara la pequeña colección de delgados folletos y se los entregó a Mira. Lenor tamborileó con las manos en cada uno de los hombros de Leonardo y pió, tienes que agradecerle a Leo la llegada oportuna. El cartero se rió, negando con la cabeza. Estoy encantado de poder servir. Lenor dejó salir el labio inferior y preguntó, ¿podría ser un amor y apilar el resto al fondo, Leo? La sonrisa de Leonardo se ensanchó y bajó la cabeza. Por supuesto, lo que sea por ti, señorita Lenor. Y se marchó con una sinceridad que hizo que Mira se preguntara si el perfume de Lenor estaría impregnado de algo que alterara la mente. Sacudiendo la preocupación, Mira rebuscó en su bolso buscando el pago. Mientras lo hacía, Lenor apoyó los brazos en la encimera y preguntó en voz baja, ¿puedo hacer una pregunta? Mira parpadeó. Por supuesto. Los dedos de Lenor pellizcaron las mangas de su vestido en un gesto pensativo. Sus ojos verdes miraron del suelo al techo, y luego de nuevo hacia abajo. Le hiciste una revisión a Sofía hace unas semanas, ¿verdad? Antes de que se fuera. Sí, Mira asintió. Sofía era una mujer joven, una hija de un obrero de fábrica. Mira le había hecho un chequeo rutinario, a petición suya, nada fuera de lo común. Pero Mira tuvo que preguntar, ¿qué quieres decir con, antes de irse? Lenor ladeó la cabeza hacia la puerta principal, al castillo. La contrataron para ser criada. Eso sí que era noticia. La joven parecía contenta con su aprendizaje con Amelia, y su padre solo tenía cosas buenas que decir sobre Sofía, parecía una relación sana en general. ¿Por qué aceptar un trabajo en el castillo? ¿Podría ser tan buen el sueldo? Fue el turno de Mira de encogerse ligeramente de hombros, pasándole las monedas a Lenor antes de preguntar ¿y qué? Lenor imitó su encogimiento de hombros, con los ojos inquietos y evasivos. Empezó a contar las monedas y dijo, he oído que no ha vuelto a casa en un tiempo. Solo me preguntaba si quizá la habías visto o si su revisión había dado algo preocupante. Por principios, Mira solía guardar toda la información de los pacientes en secreto, pero literalmente no había nada que compartir, así que ella lo dijo, no, en ambos casos. Las monedas estaban apiladas ordenadamente en un cajón, que Lenor cerró antes de volver a mirar a Mira. Puso las manos sobre la encimera, los dedos tamborileando sobre la superficie de madera. ¿De verdad te parecía bien? Quizá un poco ansioso. ¿Mencionó su nuevo trabajo o el castillo en absoluto? ¿O su familia? Cuanto más se prolongaba el silencio de Mira, también lo hacía la aparente inquietud de Lenor. Ella levantó una mano en el aire y bromeó, o quizá incluso el tiempo. No sé cómo van estas revisiones. Las cejas de Mira se fruncieron y negó con la cabeza. Sofía no mencionó nada de eso, me temo. Parecía perfectamente normal. Lenor giró la cabeza hacia un lado, haciendo un breve inventario de los clientes restantes, esparcidos y lejos del alcance del oído. La sonrisa educada y pasiva dio paso a una expresión solemne. Bajó la voz una octava y preguntó, bueno, ¿y su padre, Andrei, ha ido a verte recientemente? El tono conspirador de voz deshilachó los nervios de Mira, y miró de reojo si había algún oído antes de negar con la cabeza. No en meses. Se pellizcó un dedo en la fábrica. ¿Por qué? Él también se ha ido. Levantó las cejas y, incrédula, preguntó ¿qué quieres decir con que se ha ido? No se le ha visto en semanas. Ni en la fábrica, ni en su casa, ahora vacía, debo añadir. Lenor se inclinó más cerca, bajando aún más la voz, pero ¿sabes lo que me dijo Victoria? La frente de Mira se frunció mientras levantaba la mano y preguntaba, ¿has metido a Victoria en esto? Lenor resopló, se encogió de hombros y dijo, pensó que mi preocupación por un aldeano desaparecido era válida, así que lo investigó. Ella fue quien encontró su hogar abandonado. La inquietud rugió en el estómago de Mira, y le animó a Lenor, ¿vale? ¿Qué te ha contado? Los ojos de Lenor se desviaron hacia un lado, otra última mirada a su alrededor, y luego dijo, Victoria le vio subir al castillo una mañana mientras ella y Boris iban camino al bosque.
En ese momento no le dio importancia, pero esa fue la última vez que ella, o cualquier otra persona, lo vio. ¿Por qué no le preguntas a la dama del castillo qué le ha pasado?, preguntó Mira, intentando mantener la racionalidad en la conversación. Lenore le dedicó a Mira una sonrisa irónica. Prefiero no desaparecer después. Justo, ¿no crees que al menos es extraño? Lenore entrecerró los ojos mirando a Mira. Los sirvientes y cualquiera que siga ese castillo no vuelven a ser vistos, y ese tipo que dirige la fábrica no debería haber montado ya un escándalo después de que su capataz desapareciera de repente. Primero hombres lobo en el bosque, y ahora nobles insidiosos haciendo desaparecer a la gente que sigue. Seguramente había explicaciones perfectamente racionales para todo ello. Quizá a los sirvientes del castillo simplemente no se les permitía salir durante largos periodos de tiempo, quizá por razones de seguridad. Quizá Andrei había dejado la fábrica para trabajar en el castillo y estar cerca de su último familiar que quedaba. Ese tal Heisenberg que dirigía la fábrica debía de tener un reemplazo a mano. Mira estaba dispuesta a descartarlo por completo. Lenore tenía predilección por el cotilleo. Aunque Mira rara vez participaba, apreciaba una buena historia, y Lenore sabía contar historias. Pero esto era otro nivel de extraño. La idea de que Lady Dimitrescu, o quienes trabajaban para ella, fueran ¿qué? Secuestrar gente, era, como mucho, descabellado. Aunque ese castillo había estado vacío durante décadas, sirviendo como fuente de historias exageradas para asustar a los niños, no había habido problemas desde que Lady Dimitrescu se mudó y desde que el señor Heisenberg se hizo cargo de las operaciones de la fábrica. A menos que estos fueran los primeros signos de problemas asomando en el horizonte. Respirando hondo, Mira dijo, desde luego, interesante. No puedo decir con certeza qué está pasando, pero dudo que sea algo tan nefasto. Ella le dedicó una sonrisa comprensiva y señaló a Lenore, quizás sea mejor que simplemente observemos y mantengamos las teorías, privado. Los labios de Lenore formaron una línea fina y abatida, pero no insistió más. Muy bien. Luego, una sonrisa más educada, gracias por escucharme de todas formas, y gracias por tu compra. Mira asintió, guardando los libros en su abrigo antes de marcharse. Fuera, el sol ya se había puesto, iluminando el cielo con un tono naranja y amarillo mientras ella se dirigía a casa con paso tranquilo. La caminata no fue larga y no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre esa conversación extraña. Al llegar al camino de tierra nevada que llevaba a su casa, encontró una figura familiar apoyada en la barandilla del porche. Mira casi echó a correr al ver a Níquele. Una abundante olla de estofado de carne reposaba sobre el salvamanes de madera sobre la mesa del comedor. Junto a ella había una barra de pan fresco que Níquele había recogido de camino a su casa. Tan discretamente como pudo, Mira observó a Níquele desde el otro lado de la mesa mientras comía. Mira apenas había terminado su cuenco cuando Níquele empezó a servirse una segunda ración completamente ajena a cómo Mira observaba su apetito abundante. Ahora caminaba sin la ayuda del bastón, y tras una breve inspección de su brazo y pierna, Mira vio que estaban cicatrices agradables, señal de que se había tomado en serio el vendaje de la herida. Mientras Níquele se limpiaba la barba de las gotas de sopa, Mira volvió a hablar, es un placer tenerte de vuelta en casa. Los ojos grises del hombre se alzaron para mirarla, abriéndose un poco. Casa. Mira carraspeó y añadió rápidamente, de vuelta en casa, en el pueblo. Níquele sintió, ignoró amablemente su desliz y le ofreció una sonrisa. Es bueno estar de vuelta. Habían hablado poco desde que se reencontraron en el porche, donde ambos se buscaron, dudaron y se conformaron con apretarse los brazos. Níquele parecía agotado, así que no había hablado de inmediato. Intentó no tomarlo como una mala señal de que algo había salido mal. Por el bien de Níquele, Mira hablaba por ahora, recordando los acontecimientos mundanos de los últimos días durante su ausencia. Aunque no había mucho de qué ponerse al día, y Mira se abstuvo de contar los cotilleos de Lenore por el momento, ni de sus amigas indagando en su incipiente conexión. Níquele escuchaba atentamente, deteniendo su abundante comida para hacer preguntas aquí y allá por otra cosa que Mira notó con silenciosa deleite. Podía hablar a su alrededor, y él no le hablaba por encima. Él estaba contento de oírla partir. Cuando la cena llegaba a su fin, Mira se ofreció a preparar un poco de té, pero Níquele insistió en hacerlo él mismo. Con el té ya en infusión, Mira por fin intentó preguntar por la casa. Creo que ya he hablado bastante de mí y tú. ¿Qué tal la casa? Un suave ceño fruncido se formó en la frente de Níquele. Se situó detrás de su silla del comedor, apoyando las manos en el respaldo.
También me sorprende que hayas ido directamente a verme, en lugar de volver a tu casa. Ella ladeó ligeramente la cabeza, con una sonrisa traviesa. ¿Me has echado tanto de menos? Nike le soltó una risa suave, agachando la cabeza con esa timidez que suya. Su cabello caía hacia abajo, solo para que él se lo apartara mientras se alisaba. Después de la semana que tuvimos, realmente quería ver una cara amiga. Mira se cubrió la cara con las manos, apoyando los codos en la mesa. Sonrió un poco más. Aquí está. Otra risa suave de Níquele, y se mordió los labios para no sonreír demasiado, pero todo fue inútil. Mira se reía con él, y el calor de sus risas en su hogar solitario era suficiente para hacerle doler el corazón. Cuando sus risas cesaron, la expresión solemne volvió pronto al rostro de Níquele. Soltó el respaldo de su silla y caminó hacia la chimenea. Primero se fijó en el fusel montado en la repisa de la chimenea. Níquele estudió el arma, sin duda surgiendo preguntas sobre a quién pertenecía. Sus ojos se dirigieron al fuego y comenzó. Nos llevó casi una semana rastrear a la bestia. El tiempo era duro y las vías nos descolocaban. Entrelazó las manos detrás de la espalda, rodando los hombros una vez. Las huellas no tenían sentido. Mira se movió en la silla, cruzando una pierna sobre la otra. ¿Cómo es eso? Vimos huellas humanas. El ceño de Níquele se profundizó, mirando fijamente la chimenea. Descalzo. Obviamente no nos pertenecen, ni a nadie con sentido común. Su pecho subía y bajaba con una respiración profunda. Estas huellas continuaban normalmente, aunque no de forma errática, durante largos tramos, pero a veces se ponían a cuatro patas. Un escalofrío recorrió la espalda de Mira. Tuvo ganas de darse la vuelta y mirar las ventanas, aunque las cortinas estaban cerradas y obviamente no había nadie fuera. Pero el vello de la nuca se le erizó igualmente. Las huellas de manos estaban, inusual también. Níquele levantó la mano en el aire, más grande que mi mano. Quizá también garras afiladas, pero no estábamos seguros. Bajó la mano, que se movía nerviosa a su lado. Peor aún, esto ni siquiera era él, bestia que estábamos rastreando. Esto era otra cosa. Antes de que Níquele se quedara en silencio demasiado tiempo, Mira le animó, como un hombre lobo más pequeño. La mandíbula de Níquele se tensó. Él negó con la cabeza y luego se encogió de hombros, pareciendo más perdido de lo que ella le había visto jamás. No puedo decirlo. El silencio llenó el aire. El burbujeo de la tetera y el crepitar del fuego eran los únicos sonidos que impregnaban la habitación. Níquele miraba fijamente las llamas, con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos apretando con fuerza los codos. Parecía increíblemente pequeño, a pesar de su gran y corpulento cuerpo. Mira se levantó de su asiento y cruzó la sala, asegurándose de que él la oyera llegar. Se detuvo a su lado, con una mano en su espalda. Ella la subió y bajó por la tela de su camisa, esperando pacientemente a que continuara. Suspirando, Níquele dijo, nunca encontramos la guarida de la bestia, pero encontramos su principal terreno de caza. Ajustamos las persianas de casa y pusimos la trampa desde ahí. Mira asintió en señal de ánimo, su mano continuando acariciando su espalda. Ella le miró a los ojos todo el tiempo, incluso cuando él no podía apartar la vista del fuego. Al final, picó el anzuelo. En la siega norte, Artyom y yo oímos los primeros disparos desde el sur. Níquele tragó saliva. Primero uno, luego otra y otra vez y después nada. Nos preparamos para lo peor y esperamos. No teníamos forma de saber si la bestia había sido asesinada o si había huido. Níquele finalmente apartó la vista del fuego. Giró su rostro pálido hacia Mira, y sus ojos grises y temerosos la clavaron mientras decía, entonces lo vimos. Mira contuvo la respiración. Níquele se estremeció, y su voz bajó de volumen, apenas más alta que el crujido de la leña en la chimenea. Sin embargo, incluso en su silencio, sus palabras atravesaron la sala como un viento aullante. Era una bestia enorme y corpulenta, 4 veces más grande que cualquier lobo que haya visto. La bestia corría a 4 patas, pero cuando se detuvo junto a nuestra siega se puso de pie sobre sus patas traseras, era tan alta como una casa. Níquele tragó saliva, con los ojos desorbitados, su pelaje era oscuro como la noche, y tenía unos dientes amarillos terribles y manchados, y garras afiladas. Tragó saliva de nuevo, con la mirada clavada en Mira. Su voz temblaba y era áspera mientras susurraba, y su rostro, Mira, tenía ojos blancos y la nariz de un hombre, incluso los pulgares de la bestia eran como los de un hombre. Níquele movió el pulgar para enfatizar. Respirando hondo, dijo, no era una bestia, era un Barcolac. Un demonio lobo folclórico, maldito por Dios.
Mira nunca había sido de cuentos populares, pero escuchó con atención, porque no había más que horror genuino en sus ojos, y con cada momento que pasaba, sentía el terror apoderándose de su propio corazón. Mike le respiró hondo para armarse de valor, y Mira se encargó de clavar la mano en el hueco de su codo para poder agarrarse a su brazo. Parecía darle una apariencia de calma, ya que su voz era más firme cuando dijo, Artyom y